Bueno, estamos acá con Juan Manuel Romero. Esta es la primera entrevista de Facturas. ¿Nos querés contar, para quienes no te conocen y para quienes sí te conocen, te conozcan un poco más, quién sos, un poco a qué te dedicás? Bueno, gracias primero por la invitación. No. Me alegra que arranquen con las entrevistas. Yo soy historiador, me formé en la UBA como profesor de historia, di clases en distintas universidades, distintos niveles, y hoy trabajo full time en filosofía y letras en la UBA. Trabajo ahí en el posgrado y en el grado, en la carrera de historia, doy clases, y bueno, investigo, soy docente. Y me dedico también lateralmente de vez en cuando, como hoy, por ejemplo, a una faceta más pública, más de divulgación. Escribí hace poco un libro que salió en la editorial de Futurock, un libro sobre historia argentina reciente, digamos así, es un libro de divulgación, Sí. pensado para un público amplio, no para el público de los especialistas. Se llama 1983, la primera derrota del peronismo, sobre la elección del 83. Perfecto, que ganó Y Alfonsín. que ganó Alfonsín y que perdió Luder. Yo Claro. miro más bien esa dimensión en el libro, que está un poco más olvidada. Y bueno, conversábamos antes, vos viste los programas que hicimos con mi amiga y colega Camila Perochena. En Cenital tuvimos ahí un ciclo de divulgación de historia que se llama Ustedes no habían nacido. Bueno, eso es lo que hago fundamentalmente. Genial. Y como divulgador, como historiador, como investigador y como profesor, ¿cómo te tiene este momento de la actualidad? Bueno, me tiene preocupado, me tiene pobre, empobrecido. El sistema, quienes participamos, digamos, o somos parte de la comunidad del sistema científico, que tiene distintas caras, por un lado el sistema universitario, pero también el CONICET, el sistema de agencia, sí, o quienes somos docentes en distintos niveles, ya sea del nivel inicial, secundario, terciario, superior, en cualquier de los niveles, estamos padeciendo, te diría, un momento bastante extremo de penuria económica y de asfixia presupuestaria. Es bastante inédito en la historia reciente, no es la primera vez que Argentina atraviesa un momento de ajuste, una crisis económica, pero creo que en este momento en particular hay un cierto ensañamiento, digamos, de la política presupuestaria del gobierno respecto a la universidad, porque encuentra ahí no solo un gasto, porque piensan así, digamos, la dimensión educativa, no como una inversión estratégica, sino como un gasto, sino que además hay un cierto ensañamiento cultural también de parte del gobierno o del espacio político, digamos, libertario en general, con lo que representa y la universidad, los docentes, los científicos, los investigadores. Creo que hay además un poquito de lo que ellos llaman la batalla cultural depositada sobre nosotros, y eso hace que se sienta de una manera un poco más cruenta. ¿Y vos qué causa le das a este ensañamiento que nombrás? Bueno, yo soy historiador, no puedo dejar de pensar las cosas de manera multicausal, digamos. Claro, Una especie de formación profesional que te obliga a pensarlo de manera multicausal. Yo creo que la Argentina viene de un ciclo muy largo de estancamiento económico, sí, y venimos de una crisis que fue la que le dio la plataforma a Milei para inesperadamente ganar en las elecciones. Y que Milei tuvo aciertos en campaña, la vio, dirían ellos, y puso en el centro de la agenda económica problemas gruesos que tiene la Argentina. Creo que ahí hay un acierto en la lectura política, sí, que hizo el gobierno. Y luego tomaron una serie de decisiones, ¿no? Digamos, lanzaron lo que llaman un plan de estabilización con un ajuste fiscal bastante extremo para la historia argentina, que viene acompañado además con una narrativa, con un relato, esto que ellos llaman la batalla cultural, que es donde se deposita la idea de la culpa de la crisis argentina, o donde ellos ven la causa, ¿no? Y es en un estado demasiado grande, demasiado inflado, muy gastador, ineficiente, cosas que pueden ser
opinables o relativamente ciertas en un contexto discutibles, pero que bueno, ellos toman de una manera muy, muy extrema. Entonces todo lo que tiene que ver con la política pública, desde el empleado estatal raso hasta bueno, la inversión en obra pública, el servicio meteorológico, el sistema de salud, el GAR, y las universidades, o el sistema educativo en general, pasan a ser también una especie de chivo expiatorio, digamos, de la explicación del estancamiento argentino. Es aquello que hay que barrer para que haya brotes verdes. Y entonces, bueno, depositan ahí parte de la crueldad del discurso ese más cultural, ¿no? Claro. Hay algo de los universitarios, de los investigadores o de la gente que se dedica a esas cosas que, bueno, cargan también con... Sí, para mí el discurso pierde bastante validez en el punto donde es verdad que capaz lo público está muy amplio, pero si uno barre por igual todos los sectores sin discriminar lo que funciona, lo que no, lo que sirve para sostener un país, a mí me parece que es más un capricho que una política pública con bases empíricas, digamos. Y te pregunto, en este tema de la batalla cultural yo veo que hay una idea general de la derecha o no sé si la derecha, pero sí hay una idea cada vez más presente de que ciencias como la historia, la sociología, la antropología, la psicología un poco menos, pero puedo aplicar la filosofía y todo lo que se puede encasillar en ciencia social, hay una idea de que no sirve para nada. ¿Qué tiene la historia para hablar de eso, digamos? Bueno, yo te diría que hay que situarlo en dos escenas distintas, ¿no? Por un lado, la escena local, que bueno, tiene este marco que dijimos de asfixia presupuestaria, de ajuste o de ataque cultural, la mezcla de estas cosas. Y yo creo que hay un momento más general, desde hace tiempo se habla en el mundo, digamos, o en los centros universitarios, circula la idea de una crisis de las humanidades, ¿no? Hay disciplinas que vienen a correr estas otras que son muy tradicionales y que tienen más dificultad para dar respuestas, nosotros los historiadores, los humanistas, los historiadores, los filósofos, sí, para dar respuestas en la clave en la que se plantea la discusión, que es esta clave de la utilidad económica. Claro. ¿No? Digamos, se espera, bueno, el sistema científico a veces se divide entre ciencia aplicada y ciencias básicas, por ejemplo. Y en el mundo, si vos mirás lo que ocurre en el sistema científico, en general el ataque va sobre lo que se llama las ciencias básicas en general. Porque no tienen una utilidad inmediata muchas veces, pero están detrás de la ciencia aplicada, digamos, son las que le dan el fundamento teórico, epistemológico, filosófico, lingüístico. Correcto, son la base. Son la base con la que operan el resto de las cosas, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que hay una mezcla de un clima global, un momento... No es la primera vez que pasa en la historia de la humanidad, si mirás a fines del siglo XIX, por ejemplo. Hay momentos en los que las sociedades miran mucho las cuestiones materiales, la prosperidad económica, momentos materialistas, digamos, del mundo, y tienen como respuesta, reacción a veces, bueno, otros ciclos donde se vuelve a encontrar el valor de disciplinas como la historia, como la sociología, como la antropología. Y te respondo, si quieres, ¿qué tienen para ofrecer? Bueno, yo te respondo en general. La historia es una herramienta de pensamiento crítico, digamos, es algo que no es reemplazable, digamos, por otras. No hay otro entrenamiento, por más práctico, por más útil, por más utilidad económica que tenga, que te dé la sensibilidad para entender un momento, una época, para entender el poder, para entender una persona, para entender discusiones, que es la que te da la historia, o disciplinas emparentadas como las que vos mencionaste, la antropología, la sociología. Te pueden gustar más, menos, ser más o menos útiles para una discusión, pero en general la gente, los liderazgos en el mundo, digamos, encuentran valor, me parece a mí, en disciplinas que, bueno, que te ofrecen una sensibilidad para entender el momento del mundo,
para entender lo que pasa, para tratar de entender hacia dónde va el mundo, hacia dónde va una discusión, cuáles son las discusiones importantes, cuáles son las fuerzas que mueven el mundo. Me parece a mí que en general el mundo del poder le da un valor a esas disciplinas que quizás son, tienen más dificultad para encontrar valores en la discusión del mundo de la pura utilidad material, sí, digamos. Sí, como una ansiedad para buscar la respuesta rápida y no para pararse un segundo, hacer un paréntesis y pensar 2, 3 veces una cuestión, verlo desde más campos, desde más ópticas. Y si lo pensás, además son, digamos, disciplinas. Después está el mundo de las profesiones, las disciplinas y qué sirve más para qué cosa. Pero las humanidades en general, las ciencias sociales y las humanidades en general, si las pensás así, son muy, muy antiguas, digamos, y tuvieron un valor en casi todas las sociedades, en casi todos los momentos del mundo. Hubo sectores de la sociedad dedicados, al estudio de la historia, al estudio de la literatura, al estudio de la poesía, a la transmisión de la experiencia de las sociedades. Todas las sociedades necesitan conocer su pasado, construye identidad, construye comunidad. Es una parte importante, digamos, en casi todas las sociedades del mundo, en casi todas las culturas, las comunidades, a lo largo de la historia. Entonces, es casi autoevidente, digamos, tienen un valor y que las sociedades le dan un valor. Por más que, haya momentos donde, hay otras miradas que son más pujantes, digamos, claro, o que compiten mejor por ahí. Y de pronto vos dijiste que este momento de detrimento de las ciencias sociales, como que lo nombraste como que ya había pasado antes. Digamos, ¿qué momento viste que pasó esto y cómo se revirtió? Mira, las ciencias sociales son jóvenes. Tenés las humanidades y las ciencias sociales, ¿no? Las humanidades son, como dijera, la literatura, la filosofía, la historia, disciplinas que vienen. El humanismo es una tradición del Renacimiento, o sea, del siglo XV, del siglo XVI, momento de la modernidad, momento en el que, después de la Edad Media, Da Vinci, ¿no? Tomás Moro, esas figuras redescubren a los clásicos. O sea, vuelven a mirar a los griegos y a los romanos y vuelven a redescubrir a Aristóteles, a Platón, a la tragedia griega. Vuelven a enamorarse del acervo cultural de la antigüedad, ¿no? Y aparece esta idea de las humanidades, ¿no? Una especie de acervo de la cultura occidental y de sus valores que forman parte, desde entonces, digamos, de la formación, por lo menos de las élites, ¿no? Nosotros estamos en un momento y en un país, además, volviendo a la discusión anterior, en el que la universidad tiene además un pulso, una sociedad muy democrática. La nuestra es una universidad de masas, porque es gratuita, porque es muy amplia, porque tiene un pulso democratizador. Una sociedad como la nuestra no es una universidad elitista, una formación elitista, pero estas humanidades siempre tuvieron un lugar importante ahí en esas sociedades. Las ciencias sociales son más recientes, vienen de finales del siglo XIX, la sociología, la antropología, de principios del siglo XX, y son más bien una herramienta de las sociedades de masa, de las sociedades modernas. Las humanidades y las ciencias sociales empezaron a dialogar en el siglo XX y tuvieron ahí una confluencia. Sí. En ese mismo momento, a finales del siglo XIX, hubo un boom de las ciencias naturales, de las ciencias físicas. La identidad de ese momento, la segunda mitad del siglo XIX, en todo el mundo fue una corriente filosófica que conocemos como positivismo, obsesionada por el progreso material, por el progreso científico. Que le dio mucho valor a esas disciplinas y que de algún modo en su discurso también contaminó, absorbió, incluyó a las viejas humanidades, ¿no? Que se tuvieron que adaptar a esos discursos o dialogar con esas corrientes. Si vos mirás el fin del siglo XIX en la Argentina, pero en el mundo en general, es un momento de prosperidad económica, de desarrollo económico, de carrera, ¿no? Es el coletazo de las dos revoluciones industriales, un momento de mucho desarrollo, y es un momento de progreso científico donde las sociedades en general están muy inclinadas al progreso material y al desarrollo científico y tecnológico, ¿no? Sí. Entonces, vos podés, si querés, la historia
no se repite, no es cíclica, pero podés buscar analogías. En el espejo de ese momento algo vinculado a este momento donde, bueno, si abrís cualquier diario, las discusiones son la inteligencia artificial, la robotización. Sí. También estamos en una era técnica, digamos, ¿no? Un momento de globalización, un momento técnico, donde se discuten, donde se discute esa agenda, ¿no? Yo creo que hay alguna sintonía, digamos, con ese momento. Sí. Y te pregunto, ¿cómo convive la historia con este desarrollo tecnológico? No te digo inédito, porque ya ha habido desarrollos tecnológicos muy grandes, pero sí muy particular, esta idea de que nos van a reemplazar, no saber bien qué es la inteligencia artificial, cuáles son los límites, ¿cómo se convive con eso? Bueno, no te puedo dar una respuesta muy taxativa porque no lo sé, es una tecnología muy joven. Yo ya no soy tan joven, la exploro, trato de pensar. La verdad que lo veo como una herramienta. Yo no tiendo al milenarismo, ¿viste? La idea del fin del mundo, sí, que de vez en cuando aparece. En el 2000 se acaba Internet y explotan las computadoras. Sí, en el 2012 es el fin del mundo por el Maya. Y que, bueno, ahora vienen los robots y la inteligencia artificial y nadie va a tener trabajo. No, me cuesta comprar lecturas muy tremendistas. Sí. En parte porque la historia enseña a cierta precaución y un sano relativismo. Claro. A medida que, bueno, ya pasó varias veces en la historia del mundo que la gente atraviesa momentos de cambio como, bueno, una cosa muy, muy catastrófica, que es lógico, porque, bueno, uno vive el presente con incertidumbre, nadie sabe lo que va a ocurrir y, bueno, padecemos consecuencias de estos procesos. Sí. Yo lo veo como una herramienta, la verdad. Es posible que haya tareas o trabajos que tengan que adaptarse, todo parece indicar eso, la gente que lo estudia dice eso, momento de cambio del trabajo, pero a mí me cuesta ver que lo que hacemos los historiadores, los sociólogos, los antropólogos, por la calidad humana que tiene el trabajo, sea sencillamente reemplazable. Sí, es más fácil armar un Excel, por ahí es más fácil fichar cosas. Cuando corregís parciales, empiezas a ver parciales hechos con inteligencia artificial. Hay gente que los hace mal, o sea, que hay usos distintos también de las tecnologías. Obvio, que una ingeniería en el prompt. Yo todavía no veo que Claude o que ChatGPT, sí, o que Géminis escriban bien, que tengan la capacidad de escribir, sí, de resumir o de organizar ideas o de contrastar, sí, como herramienta para esas cosas. No veo que tenga capacidad, o por lo menos en los experimentos que hice yo, como usuario muy modesto, de construir argumentos originales, claro, sofisticados y con la cuota con la textura que tiene un texto escrito por un humano, que no es tan sencillamente reemplazable, me parece a mí. Y también el texto de un humano tiene una cantidad de experiencia y subjetividad detrás que después de alguna manera se transcribe a un papel o a un Google Docs, digamos, pero se transcribe de tal manera que la inteligencia artificial sin un algoritmo no puede reemplazar. Sí, viste que, bueno, se supone que, hablo de esto, pero que no sé, ¿no? Pero se supone que, viste que Spotify ahora produce canciones, o sea, como el catálogo que tienen es caro, incorporan, sí, como catálogo bandas que imitan distintos géneros, pero que están producidas por inteligencia artificial. Bueno, vos viste que le podés pedir escribir una canción como si fueran los Beatles. Sí. Y escuchás una canción que suena como los Beatles, pero que no te pasa nada, ¿no? O sea, no es como escuchar una canción de los Beatles a la vez. Lo mismo pasa me parece, con la escritura. Pueden imitar razonablemente bien. Por ahí
¿viste? Está en un momento muy inicial la tecnología y quién sabe si en el futuro lo logra hacer mucho mejor. Pero hay una dimensión del talento humano que está aplicada incluso en la ciencia y en la investigación, que son tareas que tienen, que son artesanales, ¿viste? El trabajo del historiador o del sociólogo o del economista también tiene una dimensión artesanal y de creatividad que que yo no tengo claro cómo puede reemplazarse. Por ahí, en 10 años, si sigo acá, lo veo de otro modo. ¿Sabes qué es muy interesante que yo leí hace poco? Lo tenés a Eric Sadin, el filósofo francés. Sí. Él sacó hace poco un libro de inteligencia artificial y él hablaba cómo la estandarización del lenguaje que logra la IA, porque es verdad, o sea, son algoritmos aplicados, digo, todas las inteligencias artificiales de alguna manera escriben parecido, son también, digamos, un intento de bajada de línea del capitalismo, digo, como una institución superior, para igualizar los lenguajes y hacer que todos seamos un poco más parecidos entre nosotros. Yo creo que ahí hay un juego donde las humanidades se tienen que contradecir esa lógica, porque al fin y al cabo las humanidades me parece que son lo que nos termina distinguiendo un poco como humanos en cuanto a lo científico. Sí. A ver, te digo algo de eso, ¿viste? Así como no compro lecturas completamente tremendistas, yo tampoco creo que la tecnología... ¿Viste? A veces hay un discurso medio ludita. ¿Sabes lo que es? Los luditas fueron trabajadores que durante la Revolución Industrial se opusieron a un intento de revuelta de los obreros ingleses frente a la maquinización del trabajo, por la pérdida del control del proceso de trabajo. Luditas. Movimiento muy primitivo de la organización del movimiento obrero inglés. Sí. Bueno, los luditas perdieron, ¿no? O sea, no lograron evitar el avance de la maquinización, hicieron su cuota resistiendo, pero bueno, la herramienta que tiene era romper las máquinas, ¿viste? Bueno, con el avance de esta tecnología y de la inteligencia artificial, también hay, ¿viste? Esta idea de esto es el capitalismo controlándonos, una idea un poco conspirativa, ¿viste? Creo que como cualquiera de esas ideas conspirativas, tiene un fondo de verdad o un fondo de verosimilitud. Yo tampoco creo que sean el mal encarnado o que sea Peter Thiel robándonos el alma, y que en realidad quieren nuestros datos. O sea, quieren nuestros datos, pero en un sentido estadístico, general, ¿viste? Me cuesta. Creo que como cualquier herramienta tiene usos distintos, son tecnologías que evidentemente se usan para la guerra, que están, por eso tienen tanto financiamiento, y si la guerra moderna, guerra de drones y de Starlink y de esa tecnología y de geolocalización y de reconocimiento de todo eso es así, pero bueno, tiene otros usos también. Internet en general tiene otros usos y son herramientas que tienen usos de lo más diversos. También me cuesta abrazar posiciones de rechazo. Total. La idea de que esto es un instrumento político que viene a aniquilarnos y hay que resistirlo. Me cuesta simpatizar del todo o comprar del todo esas interpretaciones, pero bueno, esas son disposiciones más bien personales. Son ¿viste? posiciones subjetivas. No son temas que yo tengo más estudiados. Y vos, por ejemplo, me dijiste que diferenciabas el alumno que usa bien la inteligencia artificial y el que no. ¿En qué lo ves? Sí, no es que diferencio al alumno del que la usa bien o mal, pero bueno, por lo menos había un momento, ahora creo que está avanzando un poco, pero había momentos en los que si vos esperás una elaboración personal, digamos, cuando evaluás en una materia de grado o de la facultad,
Bueno, evaluá distintas cosas. Evaluá que la persona haya leído, que haya entendido, que sea capaz de transmitir y comunicar que leyó y que entendió, que sea capaz de hilar ideas, que aprenda un poco la forma de escritura académica, que también estandarizan. También es una escritura que busca cierta estandarización de la ciencia en general, o las disciplinas o las profesiones que se dedican a esto, funcionan con reglas que son comunes. Sí. Entonces funcionás dentro de un... No es pura creatividad, no es pura subjetividad, no es puro talento, no es pura pluma, es también, bueno, adoptar una serie de reglas, de criterios que son comunes. Tenés que mostrar que entendés eso, que las conocés, que usás las notas al pie de página, que son un modo que tenemos los historiadores, que tienen las ciencias sociales, de transmitirle a los colegas cómo fue tu proceso de investigación. En general, un texto de ciencias sociales, un texto de historia, los que no son para el público general, los que son textos académicos, que salen en revistas académicas y que en general leemos los colegas, los que formamos parte de un nicho profesional. Funcionan con dos relatos. Hay un relato que es lo que yo estoy contando, o sea, qué es lo que investigué, cuáles son mis ideas sobre un tema, y después tener lo que llamamos el aparato erudito, el aparato crítico, que es un segundo relato, donde mostramos cuál fue nuestro proceso de investigación. Bueno, yo leí primero esto, discutí con estas ideas, fui a este archivo, vi estas cosas, pones a disposición del resto de los colegas cómo fue tu caminito para llegar a las conclusiones que vos llegaste. Bueno, tenés que ejercitar sobre esas cosas. Y la inteligencia artificial puede hacer un ejercicio de aproximación, pero a veces es muy esquemática y te das cuenta muy rápido de que no te arma un listado demasiado esquemático, que mezcla cosas o que reduce cosas porque las toma de Google en general. A veces inventa. Cuando no tiene información, a veces rellena los huecos, inventa. Entonces deja huellas y te das. Si yo, que no soy un experto, que ya tengo el uso que hace una persona que lo agarró de grande, digamos, me doy cuenta rápidamente con una sola lectura, digamos, que eso es que lo hizo ChatGPT y no una persona, es porque no dominás bien la herramienta. Además, si vos la usás para editar, para corregir, para controlar, qué sé yo, está perfecto. ¿Y vos, por ejemplo, para qué usas la inteligencia artificial en términos de trabajo? Mira, intento usarlo bastante, primero para entender la herramienta y no quedarme para ayornarse muy en el camino, pero la uso, te digo, el último, si tomás examen, armás un acta manuscrita, te puedes hacer una foto, editar un Excel con el listado para poner notas, te puede servir para transcribir alguna cosa, te puede servir para corregir algún texto, si escribís algo, viste, a veces pifiás y necesitas hacer 2 o 3 lecturas porque repetiste una palabra, porque te equivocaste, porque hay más oraciones muy largas. A veces tradicionalmente se lo mandabas a algún amigo, a algún colega para que lo lea. Lo podés, pero para eso creo que sirve, podés editar, corregir, cambiar el formato. Para ese estilo de cosas creo que es útil, y para explorar ideas puede ser útil también. Yo ahí todavía la veo más limitada, ¿viste? ¿Por qué? Prefiero, porque me parece un poco esquemático, por lo mismo que te decía antes, me parece un poco que tiene una cosa muy esquemática, ¿viste? Para un trabajo, te puede servir para armar un PowerPoint, para una presentación, para pedir una sugerencia, para checar un texto, para esas cosas le veo utilidad. Para tener una idea, te puede servir como frontón, digamos, si a vos te sirve, no tenés nadie para hablar y te sirve de ejercicio, ¿viste? Cocinar una idea, te puede servir, pero yo ahí le veo el límite todavía, ¿viste? Por ahí. O sea, yo por ejemplo lo uso mucho como puntapié de investigaciones. No sé, yo a veces le pregunto, mira, quiero saber de tal tema, tírame un par de fuentes, las busco, las leo, o sea, me tira papers, que está bueno, porque después buscarlo por mi cuenta es un poco más difícil. Sí, yo creo que si vos le pedís a la inteligencia artificial, no sé, háblame de este tema, ahí sí hay una limitación, pero
yo creo que es menos finita en el sentido de ayúdame a buscar el tema, o sea, como colaboración. Igualmente sí me parece que hay algo que vos nombraste que antes, para corroborar un texto, por ejemplo, le decías a un colega tuyo y ahora se lo hablas a ella. ¿No te parece que ahí hay una suerte de aislamiento? Sí, puede ser. Puede ser. Sí, igual lo que te dije, digo que creo que todavía no reemplaza al colega. Digamos, si vos querés de verdad, o sea, podés corregir un texto, ¿viste? Decir, che, acá está mal escrito esta palabra, ¿viste? O tuviste un error de tipeo, Sí. o esta oración está demasiado larga, no se entiende. Te lo puede decir un colega. Pero en el sentido de, che, léeme esto y decime qué te parece, ¿viste? O discutamos, escribí esto, discutámoslo. Yo creo que todavía nada reemplaza. Sí, o sea, si lo haces solo con el ChatGPT, sí, te aislás y te perdés de algo. Claro. Creo que nada reemplaza la dimensión científica, digamos, la dimensión que es la dimensión colectiva de lo que hacemos los historiadores. No es escribir solo en tu casa, es escribir y después ir a discutirlo con un grupo de colegas que saben del mismo tema, Sí. o que saben más o menos, o que saben, y que van a leer tu texto y te van a decir, mira, esto le falta punch, o acá te falta, che, leíste tal cosa, o te falta tal cosa. Yo creo que eso es todavía irreemplazable, porque bueno, hay una comunidad de colegas, profesionales, de gente que tiene una biblioteca parecida, Claro. atrás, que entiende con más sensibilidad quién sos, a quién le destinas el texto, si es una tesis que estás escribiendo y que estás hace 15 años con eso y la tenés que terminar, Sí. si estás llevando un texto a un congreso, si es un libro que vas a... Hay una dimensión ahí que es medio irreductible, ¿viste? Claro, sí, que entiende los distintos formatos, entiende las distintas Y los experiencias. distintos contextos, porque las mismas cosas no quieren decir lo mismo en distintos contextos, lingüísticos, sociales. No es lo mismo decir una cosa en distintos espacios y en distintos ambientes. Claro, sí, como la lengua se adapta al contexto y a partir de eso es adecuado, ¿no? Y ahora está la idea cada vez más difundida de que cada vez nosotros somos más egocéntricos y más centrados en uno mismo. Primero te pregunto si vos estás de acuerdo con eso y después si vos crees que, si efectivamente estás de acuerdo, si es que ese egocentrismo afecta en algo a la idea comunitaria de la ciencia, esto de corregir textos entre otros, a cómo te lo corrigen también. Sí, sí, creo que hay algo de este momento y para retomar lo que decíamos recién, de la lengua, ¿viste? Del discurso público, que es individualista, ¿viste? Es un momento individualista. Por lo menos en la Argentina, y en este contexto social y político hay evidentemente un avance de esas ideas, y hubo otros momentos, digamos, donde tenían mejor prensa o eran un poquito más, las ideas comunitarias eran más sexys, y hoy están muy repudiadas en una zona del discurso público. Sí. ¿En qué zona? Y bueno, te topás desde el discurso político dominante, ¿no? El discurso del gobierno, hasta la dimensión más comercial, ¿viste? La cosa esta el emprendedorismo influencer. Claro. Hay una cosa ahí con un discurso individual que tiene su lugar, evidentemente, pero bueno, que es una marca de época. Me parece que hay algo de eso que es así. Habría que mirarlo
con sensibilidad, ver exactamente qué origen tiene, digamos. Sí. No creo que sea completamente novedoso, pero hay algo de eso que es así. Y me decías la idea comunitaria de la ciencia. Bueno, la ciencia también tiene la investigación, la ciencia tiene su dimensión solitaria, individual, digamos. Pero la verdad es que funciona efectivamente en contextos que son comunitarios. La universidad es una comunidad, Claro. Hay mundos ahí sociales y comunitarios, como los hay en la política, en los mundos laborales. Los hay, y sí, están en tensión, evidentemente, están en tensión. Vos notás que las críticas hacia los textos cambian, que son, no sé, realmente se me ocurre a mí que las críticas no son tanto hacia tu texto y la intención que vos querés lograr, sino tanto a lo que el crítico piensa sobre tu texto. Sí, no veo no veo un ataque de individualismo en los mundos estos en los que yo entro, en la universidad. No, me parece que siguen siendo espacios que funcionan con otras lógicas. No lo veo. Sí veo eso como una marca epocal, o sea, la presencia del individualismo en el discurso público, en las redes, en general como una marca de época. No creo que haya un ataque de individualismo loco en el mundo académico o en el mundo universitario, no lo veo. Y te pregunto, ¿cómo ves este ataque a las humanidades y a las sociales en el mundo político? ¿Qué correlación le ves? En lo político, claro, en lo más coyuntural me refiero. ¿Cómo lo ves? ¿Una idea de la respuesta inmediata? No, creo que te lo decía al principio, creo que el gobierno hace una ecuación sencilla y asocia el mundo universitario a un mundo dominado por la izquierda. Sí, hay peronistas, radicales, gente de izquierda, son adversarios políticos y hacen una cuenta sencilla y entonces dicen, bueno, total no nos votan, te financiamos. Claro. Y además los elegimos como adversarios y los castigamos. Está todo el discurso de que las universidades, que es absolutamente falso, que las universidades no se dejan auditar, que es un gasto. Creo que hay ahí, digamos, un cálculo político más bien chiquito, más bien de coyuntura, sumado a un ajuste fenomenal de las cuentas públicas que hizo el gobierno. Y creo que la ciencia, no es matemático, porque la verdad que si vos mirás a los colegas que se dedican a las ciencias exactas y a las ciencias naturales, la verdad es que son mundos muy politizados y que no sé si tienen una distancia ideológica con las humanidades universitarias, pero bueno, hay una asociación muy, muy rápida de que son mundos vinculados a esto que se llama la izquierda cultural, o al mundo más, en la política argentina más peronista, más kirchnerista. Sí, yo creo que hay algo de esto que lo toman del ejemplo norteamericano también, viste que hay como una fascinación acá con el ejemplo de Trump y del ejemplo norteamericano. Yo creo que ellos se inspiraron o aprendieron algo de lo que ocurre en Estados Unidos, o que hay sencillamente un clima global de sintonía política, porque hay olas políticas que son globales, y en ese mundo también, ¿viste? Hay todo un discurso del mundo de la nueva derecha norteamericana que asocia a las universidades con lo que llaman la izquierda cultural, el mundo woke, con los demócratas. Y está esa asociación. ¿Y dónde pensás que sale? Bueno, creo que tiene un fondo no creo que sea una invención absoluta. Es cierto que la universidad es un mundo juvenil, son mundos habitados por jóvenes, son mundos donde hay discusión política, son mundos politizados, y hay tradiciones que vinculan esos universos sociales con... que no es unívoco, ¿no? En la universidad hay de todo, porque es un espejo
la sociedad en su conjunto, en Argentina bastante transversal, en Estados Unidos, si querés, de las élites o de las dirigencias, porque es un mundo un poquito más, o bastante más restrictivo, porque la universidad es cara, incluso la universidad pública es bastante más restringida, pero bueno, las dirigencias siguen saliendo ahí y acá, en las universidades, y bueno, hay de todo, acá también hay de todo, pero bueno, parece que es una cuenta política esa. Sí. Y te pregunto vos, ¿cómo ves la situación actual de las artes también? Porque además del deterioro a la educación en general, hay otra fijación del recorte hacia las artes, hacia el cine, hacia la música, hacia el teatro, hacia de todo. ¿Vos eso cómo lo evaluás? No, creo que es parte de la misma escena, ¿viste? Creo que ven en estos mundos adversarios culturales, adversarios políticos, creo que el gobierno se da cuenta, que ve que hay pocos votos propios y que entonces son adversarios fáciles para castigar, sí, presupuestaria y política y culturalmente, ¿viste? Creo que es muy dramático y que el mundo de la cultura en general está padeciendo muchísimo el ajuste, se ve en el Inca, se ve en el teatro. Creo que la Argentina tenía un reconocimiento internacional muy importante, sí, porque tiene décadas de construcción de un mundo cultural. Mira, tiene un mundo editorial, un circuito de teatro, un cine propio importante. Un país que tiene una cultura que es globalmente reconocido, que tiene un lugar importante en América Latina y en el mundo en general, que costó décadas de inversión pública y que sostiene un recupero social importante. Cualquier sociedad desarrollada presta atención a su cultura o entiende que la cultura, que el cine, que el teatro, que la literatura, que la música son una parte, son embajadores de la cultura de un país, sí, si querés en términos comerciales, para pensarlo muy en esta lógica utilitaria, son parte de la marca del país, claro, y de lo que el país transmite al resto del mundo. No existe ningún país importante, ninguna potencia, ningún país desarrollado que no preste atención a esa dimensión, que no tenga un ballet, un teatro importante, y nuestro país lo tiene y lo tuvo, pero bueno, está en riesgo y muy castigado y muy deteriorado por una política de asfixia presupuestaria, y como te digo, de ensañamiento también político y cultural que acompaña la cuestión, sí, más puramente económica. Y bueno, es muy preocupante y muy peligroso porque cuesta mucho construir políticas públicas gordas, claro, con peso, con calidad, y es mucho más sencillo desarmarlas, destruirlas. Sí, también porque las consecuencias de esas políticas públicas de cuidado hacia lo cultural tardan años en verse. Ese es otro tema que capaz con nuestra visión inmediata de la sociedad es difícil de evaluar. Y vos, ¿en qué crees, más allá de lo exportable de la marca del país, que aporta lo cultural a la sociedad, o a cada persona, digamos? Bueno, te pongo un ejemplo histórico, ¿no? Yo creo que o sea, te lo respondo sencillo, pero yo creo que es valioso en sí mismo. Como te decía al principio, cualquier país, pero cualquier cultura, cualquier sociedad histórica importante le dio un lugar, ¿viste? A su propia cultura, a su literatura. Nosotros todavía admiramos la tragedia de la antigüedad. O sea, son, claro, cosas que se escribieron
siglo V antes de Cristo, y que todavía las podés ir a ver al Teatro San Martín y podés emocionarte con eso, ¿no? Entonces, digo, hay un acervo cultural que es absolutamente universal, digamos, ¿no? Digo, por más que Milei decida financiar el Teatro San Martín, bueno, en 20 años habrá otra cosa y volverá Sófocles a la cartelera, digamos, no hay ese... Es universal eso. Entonces, yo creo que tiene un valor en sí mismo y que discutirlo revela cierta necedad. Pero, yendo a la cuestión de la cultura nacional, mirá, digamos, yo creo que la dimensión identitaria, comunitaria, es una parte importante. Además, creo que la dimensión económica es muy importante, que la cuestión de la prosperidad económica es muy importante y como te dije al principio, creo que el gobierno acertó políticamente poniendo el foco ahí, digamos, y que es parte de las razones de su éxito y del triunfo electoral de Milei. Entendió que esta sociedad venía de un estancamiento demasiado largo, sufriendo demasiado el estancamiento económico y que ahí había un nudo gordiano, un tema. Pero bueno, de ahí que los lazos sociales son importantes, los lazos comunitarios también son importantes y no están hechos solo de lo económico, aunque están integrados a lo económico, como lo cultural está integrado a lo económico. Y bueno, este país tiene una tradición cultural muy rica y muy importante, de cultura en el sentido amplio del término, desde el folclore y el tango de la década del 20 y el 30 a la literatura del siglo XIX. Tenemos pensadores políticos, escritores, poetas, que fueron importantes en todo el continente en el siglo XIX. Sarmiento, figuras que le interesan al presidente. Sarmiento y Alberdi son pensadores argentinos que fueron importantes en el siglo XIX, te diría que en el mundo, en Hispanoamérica sin duda, y son parte de nuestra tradición cultural. Y enseñar eso es importante. Posiblemente en el gobierno estén de acuerdo con esa parte. Es importante, la tradición liberal del siglo XIX es muy importante. Claro. Mirá si no va a ser importante la historia para entender la importancia que tuvo en Hispanoamérica la tradición liberal argentina del siglo XIX. Y en el siglo XX hubo otras expresiones, como te digo, el tango, el folclore, que son parte de la vida de nuestra comunidad, de nuestra sociedad, digamos, que atraviesan la historia del país, que le marcan la vida a la gente. La gente llora escuchando a Gardel, digamos, ¿no? Vale. Es una parte importante de la experiencia humana, en un sentido más general. Y te pongo un ejemplo para contrapesar eso. En la década del 40 y del 50, el peronismo, que también le dio mucha importancia a la economía, que quizás fue menos original, promoviendo una cultura alternativa, una cultura diferente, sí tuvo una política muy efectiva y muy importante de democratización del acervo cultural argentino, que estaba más reservado a las clases medias altas. Bien. Entonces, por ejemplo, llevaron a los sindicatos al Teatro Colón a escuchar música clásica, no a escuchar la marcha peronista o a escuchar a Alberto Castillo, que era el gran popular cantante de tangos, además identificado con el peronismo, que cantaba por los barrios y que estaba muy identificado con lo popular. También eso tenía el peronismo, pero estaba esa idea de llevar los bienes culturales más preciados de la tradición argentina y ponerlos a disposición o hacerlos llegar al público más amplio, el público de trabajadores y de gente que por ahí no había llegado a esa, no digo al Colón, pero bueno, a escuchar o a leer o a ver una película. Y ahí hay, ¿no?, una dimensión de la cultura
que bueno, es cultura de masa, ¿viste? Claro. Cultura que tiene una dimensión que es comercial, que tiene una dimensión que es popular, que es muy transversal, que tiene efectos económicos, que produce identidad. El cine del peronismo fue... hay una época dorada del cine argentino ahí, sí, donde el cine tenía una calidad semejante a la de a las producciones de Hollywood. Claro. El cine clásico argentino estaba a la altura de las producciones de Hollywood. Entonces, digamos, son mundos para mirar con más... están muy estudiados, hay muchos colegas que han investigado sobre eso, para mirar con cuidado, con atención, digamos, no se puede borrar de un plumazo una historia que es tan compleja y tan rica. Sí, 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 sí. Y para ir cerrando, desde tu lugar de divulgador, ¿cómo, digamos, aportarías tu huella en la discusión pública en contra de este detrimento hacia las ciencias humanas y sociales? Bueno, mirá, yo creo que nosotros tenemos un rol, digamos, en la discusión pública, en la conversación pública, y que tenemos que ser rigurosos con ese rol. Tenemos que tratar de enriquecer la discusión pública, tratar de... es un momento de mucho deterioro de la conversación pública, sí, porque el discurso del gobierno tiende a ser más bien violento, más bien unívoco, más bien brutal, y en general, quienes nos dedicamos a las ciencias sociales, o a la divulgación, o a la docencia, bueno, tenemos que tratar de tener más cuidado con el modo en el que participamos en la conversación pública, y tenemos que tratar de honrar nuestras disciplinas, haciendo aportes que por un lado sean relevantes, digamos, tenemos que animarnos a participar de la conversación pública y de las discusiones relevantes que tiene el país, porque, como te decía, es muy unívoco, es muy brutal, es muy violento el discurso, pero bueno, va al hueso y va a temas que sí son importantes, sí, que se plantean hoy, digamos, de modelo económico, del modelo de acumulación, de la relación entre sociedad y Estado. Todo eso es importante, digamos. Y las ciencias sociales tienen mucho para decir sobre eso. Y bueno, hay que animarse a participar de esa discusión desde un lugar que, bueno, conserve esto, los matices, que le devuelva complejidad a esa discusión, y que sea un tono también un poquito más cordial, menos... Sí, seguir de esta lógica, menos seguramente en ese término, pero esta lógica de la doma. Sí, claro, esta lógica de que vos decís algo y yo te contradigo y te supero, es medio ridículo, es medio imposible también, es muy el formato de responder videos por TikTok. Sí, eso conspira contra la conversación y la posibilidad del intercambio de ideas. Claro. Nadie va a conversar con la guardia baja y a asimilar las ideas de alguien que piensa distinto, o intercambiar o evaluar, si estás solo tratando de hablar más fuerte en la discusión o de llevarte el clip. El clip viral. Sí, tipo conversando, digamos. Claro. Es una lógica esa muy de la chicana política, sí, que sirve para algunas cosas. Yo no creo que ese sea nuestro rol.